Lección número 9, para el 27 de febrero de 2021. Servir y salvar. Sábado 20 de febrero. Para memorizar. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, verso 1. Muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la tierra, caminar por donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y los valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Deseado de todas las gentes, página 595. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión y a los que moran en tinieblas. Isaías capítulo 42, versos 3 y 7. Démosle un vistazo a este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Domingo 21 de febrero. Una nación de siervos. Isaías capítulo 41. En Isaías capítulo 41, verso 8, Dios habla de Israel, siervo mío. Y en el capítulo 42, verso 1, presenta a mi siervo. ¿Quién es este siervo? Escuchemos Isaías capítulo 41. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquese y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra.
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio, para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sino hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga nuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas? ¿La nación de Israel? ¿El Mesías Cristo identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías, capítulo 41 al 53. Un siervo se llama Israel, o Jacob, como en Isaías capítulo 41, verso 8, capítulo 44, versos 1 y 2 y 21, capítulo 45, verso 4 y capítulo 48, verso 20. Debido a que Dios se dirige a Israel, Jacob, en tiempo presente, está claro que él, Jacob, representa a la nación que desciende de él. Esto lo confirma el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia. Isaías capítulo 48, verso 20. En otros casos como Isaías capítulo 42 verso 1, capítulo 50 verso 10, capítulo 52 verso 13 y capítulo 53 verso 11, el siervo de Dios no se menciona. Cuando se lo menciona por primera vez en Isaías capítulo 42 verso 1, su identidad no es evidente de inmediato.
Sin embargo, a medida que Isaías desarrolla su perfil en pasajes posteriores, queda claro que es alguien que restituye las tribus de Jacob, Israel, a Dios. Isaías capítulo 49 versos 5 y 6, y muere en sacrificio en favor de los pecadores. Isaías capítulo 52 verso 13 y capítulo 53 verso 12. Además, Isaías capítulo 49 versos 5 y 6. Por lo tanto, no puede ser el mismo que la nación. Entonces, es evidente que Isaías habla de dos siervos de Dios. Uno es colectivo, la nación, y el otro es individual. ¿Cuál es el papel de la nación como sierva? Isaías capítulo 41 versos 8 al 20. Vuelve a escucharlo desde el principio. Dios le asegura a Israel que la nación continúa siendo la sierva del Señor. Te escogí y no te deseché. Isaías capítulo 41, verso 9. Entonces, Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. En este y en los versículos siguientes, uno de los roles básicos de Israel es confiar en que el Dios verdadero lo salvará, como no confió el rey Acaz, en vez de confiar en otros dioses y sus imágenes como lo hacen otras naciones. Isaías capítulo 41, verso 7, versículos 21 al 24 y 28 y 29. Fíjate que en Isaías capítulo 41, verso 14, el Señor dice que la nación es un gusano. ¿Qué quiso decir? Escucha el texto completo para obtener una mejor respuesta. ¿Qué debería enseñarnos esto también sobre nuestra necesidad de depender totalmente del Señor? Lunes 22 de febrero. Siervo individual anónimo. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 7. ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? Isaías capítulo 42, versos 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Elige la mejor respuesta o combinación de respuestas. 1. Imparte justicia para las naciones. 2. Cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre pero con éxito. 3. Es un maestro. 4. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. 5. Da luz, esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros.
¿Cómo se compara el papel y el carácter de este siervo con el de la vara del tronco de Isaí, en quien también descansa el Espíritu del Señor? Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Al igual que en Isaías capítulo 42, el gobernante davídico en Isaías capítulo 11 actúa en armonía con Dios, impartiendo justicia y liberación para los oprimidos, así como sabiduría y conocimiento de Dios. Descubrimos que este vástago y raíz de Isaí es el Mesías, el Hijo divino de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que también trae paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. Isaías capítulo 9, verso 7. El siervo de Isaías capítulo 42 es obviamente el Mesías. ¿Cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías capítulo 42 versos 1 al 7 que imparte justicia? Mateo capítulo 12 versos 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá, ni voceará,
ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo capítulo 12 cita a Isaías capítulo 42 y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios en quien Él se deleita. Isaías capítulo 42 verso 1, Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 y capítulo 17 verso 5. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Isaías capítulo 42 verso 6, Daniel capítulo 9 verso 27. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos causados por la opresión de Satanás. Lucas capítulo 10 verso 19. Finalmente, Jesús murió para ratificar el nuevo pacto, Mateo capítulo 26 verso 28, e impartir justicia al mundo, al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición del príncipe de este mundo. Juan capítulo 12 versos 31 al 33. Observa la representación de Cristo en Isaías capítulo 42 versos 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo debemos suplir las necesidades de los demás también? Martes 23 de febrero, el Mesías persa. Isaías capítulo 44, verso 26 al capítulo 45, verso 6. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y sus ríos haré secar. El que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías capítulo 41 versos 1 al 6. Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Qué asombrosa predicción aparece en Isaías capítulo 44, verso 26, al capítulo 45, verso 6. El ministerio de Isaías duró desde el año 745 antes de Cristo hasta el 685 antes de Cristo aproximadamente. Después de mencionar a un conquistador del este y del norte, Isaías capítulo 41 versos 2, 3 y 25,
e insinuar que esto sería una buena noticia para Jerusalén. Isaías capítulo 41, verso 27, Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre y describió sus actividades. En efecto, él vino del norte y del este de Babilonia y la conquistó en el año 539 a.C. Sirvió a Dios al liberar a los judíos de su exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ver Esdras capítulo 1. Pon esta predicción en perspectiva. Dado que hay unos 146 años desde el momento de la muerte de Isaías hasta la caída de Babilonia, esta profecía se adelantó 1,5 siglos a su cumplimiento. Sería como que George Washington predijera que un hombre llamado General Dwight Eisenhower ayudaría a liberar a Europa en 1945. Debido a que las acciones de Ciro estaban bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, su propio informe en el cilindro de Ciro y la Biblia, en Segunda de Crónicas capítulo 36 versos 22 y 23, Esdras capítulo 1, Daniel capítulo 5, capítulo 6, verso 28, capítulo 10, verso 1, la exactitud de la profecía de Isaías es incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Isaías capítulo 45, verso 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Este término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. En otra parte del Antiguo Testamento, esta palabra podría referirse a un sumo sacerdote ungido. Levítico capítulo 4, verso 3, 5 y 16, capítulo 6, verso 22, a un rey israelita ungido. Primera de Samuel capítulo 16, verso 6, capítulo 24, verso 6 y 10, Segunda de Samuel capítulo 22, verso 51, o al Mesías, un rey y libertador davídico futuro e ideal. Salmos 2.2, Daniel capítulo 9, versos 25 y 26. Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro, enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero él era un Mesías inusual, porque no era israelita. Haría algunas cosas que haría el Mesías, como derrotar a los enemigos de Dios y liberar a su pueblo cautivo. Pero no podía ser el mismo que el Mesías, porque no descendía de David. Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solo Él conoce el futuro. Isaías capítulo 41, versos 4 al 21 y 23, del 26 al 28, capítulo 44, verso 26. Piensa en algunas otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto, como todos los reinos de Daniel capítulo 2, salvo el último, Daniel capítulo 7, o sobre los tiempos proféticos referidos a Cristo, en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente? Miércoles 24 de febrero. Esperanza por anticipado. El hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Para afrontar la situación, aceptan la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías, que vivió en la época de Ciro, escribió Isaías capítulos 40 al 66.
Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado en dos, el mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Ver Hebreos capítulo 11, verso 37. Sin embargo, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara, porque su mensaje es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías descubierto en Qumran, tiene alguna interrupción en Isaías capítulo 39 y 40 que indicaría una transición a la otra de un nuevo autor. El mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del período asirio, en Isaías capítulo 1 al 39, al período babilónico, en los capítulos 40 y posteriores. Pero hemos visto que Isaías capítulos 13, 14 y 39 ya prevén un cautiverio babilónico. Es cierto que Isaías capítulo 1 al 39 enfatiza el juicio e Isaías capítulo 40 al 66 enfatiza la consolación. Pero en los capítulos anteriores, la seguridad y el consuelo divinos son abundantes también, y los pasajes posteriores como Isaías capítulo 42 verso 18 al 25, capítulo 43 versos 22 al 28 y capítulo 48 versos 1 al 11 hablan de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el ínterin. Aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza. Se aferraron a las promesas de Dios como las que se encuentran en Levítico capítulo 26, versos 40 al 45. Escucha los versículos cuidadosamente. Ponte en el lugar de los hebreos que sobrevivieron después de que Babilonia derrotara a la nación. ¿Qué esperanza podrías encontrar en estas palabras? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los que habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. ¿Qué principio espiritual ves obrando en estos versículos de Levítico? ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestra vida? Jueves 25 de febrero. Un siervo que siente y sufre. Isaías capítulo 49, versículos 1 al 12. ¿Quién es el siervo de Dios? En Isaías capítulo 49, versos 1 al 12.
Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, que cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo te dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para consagrarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque Él tiene de ellos misericordia, los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Dios lo llama y le pone nombre antes que nazca. Hace que su boca se asemeje a una espada, y se gloriará en él. Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para sí, a fin de que sea una luz de salvación para todo el mundo, para que sea un pacto y liberar prisioneros. Hay una gran superposición entre esta descripción y la de Isaías capítulo 42, donde identificamos al siervo como el Mesías. El Nuevo Testamento encuentra los atributos del siervo en Jesucristo en ambas venidas. Mateo capítulo 1, verso 21, Juan capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 5, capítulo 17, versos 1 al 5, Apocalipsis capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 16, capítulo 19, verso 15. Si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí, en Isaías capítulo 49, verso 3? Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Anteriormente, encontramos que en esta parte de Isaías, el siervo de Dios, Israel, Jacob, se refiere a la nación. Pero aquí el nombre Israel, sin una referencia paralela a Jacob, se aplica claramente al siervo individual, el que restaura la nación a Dios. Isaías capítulo 49, verso 5. El siervo individual se ha convertido en la personificación o el representante ideal de la nación. Isaías capítulo 48, verso 1. ¿Qué nuevo elemento aparece aquí? Isaías capítulo 49, versos 4 y 7. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo,
al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Esta es la primera indicación de la dificultad que implica la tarea del siervo. Se lamenta: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Isaías capítulo 49, verso 4. Una idea que se refleja en Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pero se aferra a la fe. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Isaías capítulo 49, verso 4. Isaías capítulo 49, verso 7 es sorprendente. El siervo es menospreciado de alma, abominado de las naciones, siervo de los tiranos, pero el Señor le dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Recuerda el ministerio de Cristo hasta el mismo fin. ¿No tuvo razones para desanimarse? Sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas. ¿Cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo a pesar de las apariencias externas? Viernes 26 de febrero, para estudiar y meditar. Lee la descripción que hace Elena de White del ministerio de curación y la enseñanza de Jesús en el deseado de todas las gentes, en Capernaum, páginas 217 a la 226. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Obreros Evangélicos, páginas 120 y 121. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, lean lo que Elena de White escribió anteriormente acerca de cómo Cristo suplió las necesidades de los demás. Analicen estos principios y luego, como clase, determinen en qué medida su propia iglesia refleja esos principios de manera colectiva. 2. ¿Conocen a alguna caña cascada o algún pábilo que humee? Isaías capítulo 42, verso 3. ¿Cómo pueden ayudar a esta persona sin quebrarla ni apagarla? ¿De qué manera pueden dar a conocer al Señor a esa persona? En un sentido práctico, ¿qué le dirían que haga para recibir sanidad y ayuda? 3. El argumento de los diferentes autores de Isaías se originó a partir de la premisa de que las personas no pueden predecir el futuro como lo hizo Isaías. ¿Cuál es el problema fundamental con este argumento y por qué nosotros como cristianos debemos rechazar esa premisa?
Resumen: la liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por dos libertadores: Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre, cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia y recuperaría la comunidad de sobrevivientes para Dios.